A esta hora, en Mediodía Noticias, la nota jurídica, con la decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Valle. La nota jurídica. Las 12 del día, 35 minutos en Colombia. Día soleado, día hermoso. Lo observamos desde aquí, desde el sur de la ciudad. La anhelada sección, mi querido Iván, la sección jurídica de la Universidad del Valle, con la doctora Raquel Ceballos y el doctor Leonardo Sabogal. Saludamos a la doctora Raquel. Doctora, muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Oscar, buenos días. Un saludo aquí a nuestros colaboradores en este momento, a la comunidad que nos escucha. Y bueno, hoy con el profesor Leonardo Sabogal, nuevamente nuestro abogado filósofo del derecho, y con mi participación pues como decana en esos temas que queremos abordar hoy, Oscar, que es la importancia y la relación entre la ética y el derecho. No, pues magnífico. Mesa, mi querido Iván y oyentes, mesa de lujo, porque de verdad que uno se siente muy orgulloso y muy complacido cuando los escucha. Pues a ver, doctora, entonces entremos en materia para hablar de la ética y el derecho. Doctora Raquel. Bueno, yo programa de hoy, pues quiero que inicie realmente el profesor Leonardo, dado que pues es claro que la ética y el derecho tienen una íntima relación el uno con el otro, con diferentes campos de aplicación. Es una complementariedad, podemos decir, esta relación de la ética y el derecho, que de la perspectiva pues jurídica, la ética no tiene aspectos sancionatorios, sino que está basada en principios morales, convicciones internas de cada ciudadano, de cada persona, frente al derecho, que sí tiene una relación externa al propio individuo, impone normas y tiene unas consecuencias por el cumplimiento de las mismas. Entonces, desde la perspectiva de que el derecho se inspira en la ética y en la moral, que son también diferentes, pues lo que todo, tanto lo uno como lo otro, busca la justicia y ese cumplimiento de la ley cuando se positivan comportamientos éticos que se vuelven normas. Entonces nuestro profesor Leonardo, pues yo creo que nos ampliará esto que acabo de decir. Bien, buenos días, Oscar, y a la audiencia. Un tema tremendamente importante y actual, ¿no? En el contexto no solamente del orden nacional, sino mundial. Creo que hablar de ética y derecho es más que pertinente y conveniente. Como lo decía muy bien la decana, la ética y el derecho son básicamente dos sistemas, ¿sí? Son sistemas normativos y en eso hay una gran similitud. La diferencia realmente estriba en las consecuencias y en el tipo de sanciones que implica el uno y el otro, así como el grado de obligatoriedad y de vinculación, que por ejemplo en el derecho es a mayor coerción con una mayor coacción, a diferencia del juicio dentro de la ética. Son interdependientes, la ética y el derecho, van de la mano. La ética de alguna manera ha orientado el comportamiento y las acciones de los individuos, yo prefiero decir más bien los sujetos, porque también hablamos de una ética que es conducente tanto en lo individual como también en lo colectivo. Y lo orienta de tal forma que el derecho da lugar a los parámetros y a los principios, a la reflexión y al sistema axiológico que sean los diferentes sistemas morales y éticos para poder el derecho darle luego la fuerza, regular determinados comportamientos y acciones y obtener de ello la persuasión, la disuasión dentro de la población y generar lo que nosotros llamaríamos el cumplimiento obediencial del mandato jurídico. Entonces, eso digamos de una forma introductoria para no extenderlo más. Oscar, yo creo que también complementando lo que manifiesta el profesor Leonardo,
yo quiero hacer hincapié que realmente la reflexión ética, ¿cierto?, nos lleva a mirar lo bueno y lo malo, hacer esa distinción. Y aquí yo quiero resaltar la importancia de los valores, profesor Leonardo. Esos valores que son esa guía, esos principios ideales, esas orientaciones de conducta, y esos valores son para vivir en armonía, ¿no? Para tener una sociedad justa, ¿no es cierto?, y respetable. Yo quiero destacar unos valores como son el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la justicia. Todos estos valores que son, digamos, de orientación ética, fundamentan nuestro derecho, ¿cierto? Los grandes pensadores tenemos como desde Sócrates, Platón, Aristóteles, se refirieron a la importancia para lo social, para la convivencia armónica de esos valores que estoy planteando. Y hoy en día, lo decía el profesor Leonardo, es de carácter universal, y podríamos decir que estos valores son también de carácter universal, aunque están fuertemente, podemos decir, no cuestionados, sino que quieren ser desconocidos, y se está situando la ética del profesor Leonardo en las cosas, en el disfrute de las emociones, de la buena vida, del dinero, del arte, de las joyas, de los licores, la comida, y no en lo que esos valores deben de recaer en el comportamiento del ser humano, ese comportamiento de decir la verdad, ese comportamiento del respeto por los inocentes, ese respeto y ese interés por lo creativo del ser humano. Entonces, como le decía Sócrates, esos hábitos de conducta que llevan a las virtudes, ¿no? Y esas virtudes, como lo decía Aristóteles, que hacen que las personas tengan un comportamiento ético que busque la felicidad, porque en últimas el bien común busca la felicidad, ¿no es cierto? Y son realmente reflexiones éticas con valores, con principios que llevan luego a que el derecho tenga estos referentes en la construcción de las normas. Doctora Raquel, doctor Leonardo, si esto lo llevamos a la cotidianidad, que me parece trascendental, de pronto que la gente lo pueda entender. Si lo llevamos a la cotidianidad, esta relación entre ellas, digamos, en la regulación de la conducta humana, ¿cómo se podría interpretar? ¿Cómo se le podría explicar esto a un oyente que está a esta hora y que no es abogado, por ejemplo? Oscar, muy bien. En la cotidianidad, digamos, la ética, así como el derecho, se presenta de una forma omnipresencial. O sea, en todos los espacios, en todos los lugares, hay un desenvolvimiento de la ética y el derecho. Para solo mencionar algo, digamos, muy pequeño, como ejemplo tal vez, dentro de esos códigos deontológicos, éticos, por ejemplo, nos encontramos precisamente los abogados, o también los operadores jurídicos, los jueces, los magistrados. Es decir, tenemos un código, de hecho, que se llama ética profesional y ética del abogado. Lo mismo para una profesión tan importante como lo de los médicos. Los médicos y médicas se sujetan a un código ético, a un código deontológico para la medicina. Y es bien importante porque nos movemos entre médicos y abogados, pero también podríamos dar el ejemplo en términos de la administración pública. Ayer precisamente la facultad hacía honor y celebrábamos el Día de la Administración Pública. Y la administración pública también tiene unos códigos de ética, la ética de lo público, que se va a ver reflejada, por ejemplo, en la regulación de conductas en materia disciplinaria y en materia fiscal. Entonces, por todos lados lo vamos a vivir. Y la ética dentro de las familias y los hogares, como una ética aún más cotidiana, ¿sí? Esa ética de lo bueno que mencionaba la decana, que se distingue de lo no tan bueno, que se ha configurado a través de la costumbre, de la tradición y de la aceptación social reiterada dentro de distintos tipos de comunidades. Entonces, por ejemplo, dentro del ámbito familiar, hoy tenemos, por ejemplo, la responsabilidad como un valor clave tanto del padre como de la madre, en diferentes aspectos, laborales o en el tema del cuidado o de las obligaciones que implica un hogar, ¿no? Indistintamente del género, porque hablamos de una responsabilidad ética también desde lo masculino.
Entonces, tenemos la ética inmersa en una sociedad que lo requiere y lo necesita. Lo que tenemos son problemas de aplicación en la ética, tenemos crisis ética dentro de las sociedades actuales, no solamente en Colombia, también en otras partes hay una crisis axiológica, una crisis ética, al punto tal de que algunos valores se han subvertido. Entonces, hoy, por ejemplo, no nos escandalizamos frente a la mentira, el engaño, el fraude, la deshonestidad o la corrupción. Y se plantean cosas en la calle como, bueno, reciben el presupuesto, invierten algo y se roban algo, y está bien, ¿no? Se roban un poco menos, pero algo hacen. No, es inaceptable. Como es inaceptable éticamente que tengamos parangones dentro de la sociedad que impliquen el fraude y el engaño como una posibilidad de sacar ventaja para ganar, ¿sí? Y eso no solamente se vive en diferentes momentos, sino que se vive en diferentes espacios que incluso no debería en ningún momento tener este tipo de existencia. Y eso, por ejemplo, vemos en la esfera pública de lo político y en la esfera pública también, incluso en algo tan delicado como la religión. Yo quisiera complementar lo que dice el profesor Leonardo, y tú decías, pues, cómo lo llevamos a la realidad, ¿no es cierto? Yo diría que esa ética que va ligada con lo moral, con lo que debe ser bueno, parte desde el núcleo familiar, el núcleo allí, ¿no? Valores como el amor, el respeto, la honestidad, la gratitud, el perdón, hacen parte de ese constructo ético que debe tener la sociedad, ¿no es cierto? ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a tener realmente estadios de paz, de seguridad, de certeza, ¿sí? Y si lo trasladamos a lo público, que es lo que particularmente Colombia en este momento nos ocuparía, es mirar la transparencia, ¿cierto? En el ejercicio de la administración pública, la transparencia en la contratación estatal, la transparencia en el manejo de los presupuestos públicos, donde los ciudadanos puedan tener acceso, que de hecho lo tenemos por la participación ciudadana, para poder verificar desde esos cánones que cada uno tenemos. Y es que allí entra, profesor Leonardo, lo que es la cultura de los pueblos, ¿sí? Nosotros, si vamos a otro país, Estados Unidos, cumplimos a rajatabla la norma de tránsito, cumplimos a rajatabla con los impuestos, pero si estamos en Colombia, no. Queremos hacer la trampa, pagar menos impuestos, ocultar bienes. Vemos desde el aspecto, por ejemplo, herencial, ¿no? Antes de que suceda, pues sobrevenga la muerte, el de Cuyus ya ha hecho traspaso de sus bienes para no pagar los impuestos sucesorales. Se pasan verdaderas herencias muy cuantiosas y se obvia a través de mecanismos jurídicos. Es que allí es donde está el derecho también, que entra a jugar y donde buscan la norma aplicable y hacen legal lo ilegal, ¿no? Aplicando una norma de una forma u otra. Y en el ejercicio del derecho, y tenemos que hacer ese proceso crítico, los abogados, pues nos buscan, igual que los contadores, para la doble contabilidad, para buscar cómo burlarle el derecho a un heredero, que es hijo extramatrimonial, por ejemplo, cómo burlar derechos laborales liquidando empresas, creando empresas de papel. Entonces, todos esos comportamientos que no son éticos, se convierten en comportamientos jurídicos que indudablemente deben tener sanción. Pero la sociedad ha, digamos, legitimado unos comportamientos que van en contravía de lo ético, van en contravía de lo moral, de lo que no debe ser bueno, y por supuesto entran en la esfera del derecho, de la violación del derecho, que debe ser sancionable. Pero la primera sanción debía ser de la propia sociedad, pero no lo es, porque ya lo vemos como algo normalizado. Creo que es un problema de cultura de país que tenemos que procurar todos hacer ese cambio para que realmente seamos un país que respetemos todas esas planteamientos que estamos haciendo y tener un mejor desempeño de país.
Pues eso es un tema trascendental y tal vez es el mayor regalo que podemos dejarle a la sociedad en un futuro cuando entiendan esta propuesta, doctora Raquel, doctor Leonardo. Hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Qué podemos hacer las personas del común desde la ética y para alcanzar esos niveles de felicidad que es la búsqueda del bien común? Pues ahí tenemos que hay que hacer unas reflexiones críticas que podemos llamar la virtud intelectual, ¿sí? Donde cada uno de nosotros debemos de reflexionar en nuestro contexto individual para llevarlo a la familia y al grupo social en que nos desempeñamos, y también la intervención de la reflexión política, ¿no? Esa reflexión política que es realmente la virtud práctica, porque la reflexión política es mirar cuál es el ejercicio de la gobernanza, cuál es el ejercicio de las políticas públicas que se crean en el país y cómo se pueden aplicar. Yo le podría decir algo muy pequeñito, estamos ya a puertas de que terminemos el tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el acuerdo de paz del 2016 que buscaba que los municipios más débiles de menores recursos, se creó los PDT, ¿sí? Para que se pudiera hacer planes, acciones en esos municipios, sitios de que había habido un conflicto con menos ingresos, una reforma rural que debía de hacerse, unos planes, unos proyectos, unos programas, pero que transcurridos ya 10 años del acuerdo de paz, pues estos municipios siguen igual, o podríamos decir en algunos casos peor, ¿cierto? Porque no se hizo realidad la política pública, no se hizo realidad la participación ciudadana para mirar cómo entrar a llevar mejores condiciones económicas, de vivencia, del conflicto armado, y pues no prospera. Entonces ahí tenemos ejemplos muy pequeños donde la ética de los gobernantes y el derecho no ha podido hacer. Tenemos unos marcos jurídicos muy bonitos, una ley que estableció este sistema, pero que no opera en la realidad. ¿Eso raya con los deberes, doctora Raquel? Los deberes, sí, los deberes ciudadanos nos deben de llevar a ese estadio, de hacer esa reflexión crítica a todos nosotros desde el ámbito en que estamos. Y la academia hace un gran papel allí. Profesor Leonardo, no sé usted qué quisiera como dejar este mensaje de la filosofía del derecho a todos nuestros oyentes. Sí, precisamente, digamos, la decana de una dimensión muy interesante en términos de una mayor felicidad para un mayor número, que estamos, digamos, dentro de toda una dimensión utilitarista que impacta mucho dentro de la filosofía. De pronto agregaría, hay otras perspectivas y creo que coincide con lo que menciona Oscar. En la ética de los deberes, por ejemplo, va a ser muy importante recuperar de alguna forma la doctrina y las ideas kantianas. Esto de los imperativos categóricos, como ese deseo que me traten como yo quisiera ser tratado siempre, ¿no? O sea, tratar bien para tratar bien a los demás. Eso es realmente importante y que de hecho está dentro de la ética incluso teológica y cristiana, ¿no? En amor y correspondencia al otro. Y que si me voy más allá de pronto y doy un salto tremendo, puedo ir hasta Simón de Beauvoir y pensar en el otro, por ejemplo, en un caso concreto como las mujeres. Entonces hay perspectivas de ética muy interesantes y podría mencionar otras, como por ejemplo la ética discursiva, que es una ética habermasiana, que hoy más que nunca la requiere, por ejemplo, una sociedad como la nuestra, que es la ética del diálogo y de la argumentación, de la deliberación. Entonces, allí dejo, digamos, algunos puntos, porque entendemos el tema del tiempo, pero con esto queremos decir, por último, que la ética es un tema y un asunto tremendamente importante, relevante y actual para toda la sociedad. Pues indudablemente son Oscar, temas maravillosos, por este doctora espacio Raquel. que nos has dado. Doctora Raquel, bien pueda, por favor. Muchas gracias, te decía, de este espacio que tenemos y que creo que la sociedad colombiana, todo lo que es nuestra nacionalidad, debe de caminar en este nuevo periodo de gobierno por unos caminos más éticos, donde el bien común sea el fin que debemos de buscar todos.
Así es. Doctora Raquel Ceballos, doctora, muchas gracias, decana de la Facultad de Derecho, doctor Leonardo Saugal, muchísimas gracias. Si Dios nos lo permite, el miércoles próximo ya allá nos encontramos. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, Oscar. Las 2:55 nos vamos. Iván, feliz tarde.